y está en un 60-65%, en una persona de estamos en el medio intermental, es intramuscular, intracelular, extracelular, y prácticamente es el vehículo de todo, el vehículo de todas las sustancias y el lugar donde se va a realizar las reacciones químicas. Pero todo está, desde luego, controlado por la hormona antidiurética y el riñón. ¿De qué manera creen que el riñón regulación hídrica? Estamos hormona antidiurética y el riñón. ¿De qué manera creen que el riñón controla? En una situación fisiológica. ¿Cómo controla? ¿Alguien tiene alguna idea? Obviamente a través de una parte importante de las inmunidades, porción cristal proximal, en fin, ese es el aparato que tenemos. Pero el agua es el agua. El agua tiene que filtrarse. Se filtra. El ejemplo es claro. ¿De dónde es usted? ¿Transpira mucho? Cuando usted o cualquiera de los jóvenes señoritas que van a un partido de clase terminales, no toda la mañana, luego porque se entienden y han perdido bastante líquido, pero no por allí, sino por la sudoración. Entonces, eso, lo primero que hace es despertar, pues, hipotálamo. Y vamos, terminamos de jugar y vamos a tomar. Listo. Y el riñón no emite. Si es el riñón, ¿me entienden? O sea, si es el riñón, transitoriamente, porque ya se perdió un kilo a través de la ropa. Sí, y aquí los que vivimos acá en el Potosí, pero todavía nos vamos a Santa Cruz. ¿Cuál es el comportamiento del riñón? Porque en Santa Cruz, toallita, que papelito, que constantemente, y si tenemos actividad y caminamos y estamos perdiendo la energía, ¿cuál es la conducta del riñón? ¿Abre o cierra el grifo? Es una forma burda de decir, pero es expresiva. No es lo correcto lo que estoy diciendo, pero es expresivo nada más. En este caso, nos vamos a Santa Cruz. ¿Se abre o se cierra? Se cierra, porque el organismo está perdiendo líquido por otras vías. La piel, la evaporación, las sustancias, ¿verdad? El riñón cuida. Porque si el riñón más abre el grifo, estamos hablando de deshidratación. ¿No es verdad? En cambio, si nos vamos a Potosí, abrigaditos, y no transpiramos, entonces el riñón abre el grifo un poquito. O sea, que la diuresis en Potosí es un poquito más dentro de lo que se va a decir, porque no hay respiración sensible, no hay sudoración, estamos conservando el calor porque hace frío, ¿verdad? Entonces, ven ese mecanismo de importancia del riñón. Por eso se dice, si el riñón se seca, esta insuficiencia renal crónica terminal, obviamente tenemos que recurrir a la máquina de hemodiálisis necesariamente. El riñón no está filtrando nada. Entonces, el agua es sumamente importante en nuestro organismo. Además que los cambios que podrían existir con mayor frecuencia a la depresión cardíaca y menos frecuencia a la depresión oxidante, ¿verdad? El agua es una molécula
notable, esencial para la vida, es el principal producto final del metabolismo oxidativo de los alimentos. ¿Quién me puede relacionar? Hemos estado hablando constantemente de esto. ¿Por qué? Dice que es el principal producto final del metabolismo oxidativo de los alimentos. Hemos hablado. Como 5 veces hemos para la formación de ATP. ¿Dónde se genera el ATP? ¿En qué organelo? Mitocondria. Y en la mitocondria está la cadena respiratoria. Entonces las proteínas, los lípidos, los carbohidratos, con este metabolismo oxidativo por los sanos, se consume y se forma ATP. El hidrógeno transita a través de transportadores especiales, llega a la cadena respiratoria y al final este tractor se consigue para formar el agua. A eso se refiere. A eso se refiere, es decir, es el principal producto final del metabolismo oxidativo de los alimentos. Porque la oxidación de los alimentos es para generar energía. Por eso estamos activos. Mínimo 3 veces al día. ¿Sí, por favor? Ahí tenemos depresión. Hay caminatas que se realizan, ¿verdad? Y aquí te lo puedo decir, una niña y se va. Y se llevan la cantidad suficiente de calcular el tiempo de caminar. 20 horas. Puede ser un día de caminata. Está bien calculado, pero de un momento a otro no se pierde. Entonces ahí viene la hormona antidiurética para eliminar lo menos posible el líquido, pero igual vamos a llegar a un aspecto importante que va a desequilibrar. Se llama depresión, pérdida de líquido, que nos lleva a una deshidratación. El consumo excesivo y algunas patologías. El consumo excesivo, una temporada estaba muy de moda, la fotomanía. La fotomanía es la manía de tomar agua en exceso, muy raro, pero amigos de los casos. Insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico, son enfermedades que detienen el líquido, por eso se llama retención. Y ahí tienen que expresar a través del edema. Ese dedo que ven que está presionando, esa maniobra se llama goteo. Es positivo cuando este señor, el médico, levanta el dedo y queda la huella del dedo, quiere decir que hay líquido ahí. Eso es edema, ¿no? A veces no se puede ver, pero buscando con el dedo, buscamos en las piernas, buscamos y podemos encontrar. Estaría empezando. ¿Verdad? Ahora, en este caso, que no se ve más, ¿cuál es el comportamiento del riñón? Es decir, nosotros eliminamos cierta cantidad de líquido alrededor de él. Aquí, ¿cómo está nuestro riñón? ¿Está eliminando normalmente el agua? Claro que no. A eso se llama poliuria. Disminución, desde luego, de la emisión de la cantidad de agua. En este caso, ¿han visto alguna vez a un regular que conocen a un diabético o han escuchado hablar de un diabético? ¿Verdad? ¿Conocen a un diabético con depresión? Primero, el diabético se caracteriza por lo siguiente: hay dos P's importantes. De momento, hay son tres. Primero, la poliuria, lo contrario de la depresión, y sale líquido. Eso automáticamente va al hipotálamo, la disminución del líquido. El hipotálamo despierta la sed, polidipsia, o sea, sed excesiva. El diabético se caracteriza por eso.
iba al baño y todo. Entonces, difícil ver al director deshidratado. Hay una causa que causa efecto. Pérdida de líquidos, aumento de la sed. ¿Verdad? Aumento de la sed. Posiblemente en algún evento que le digo, no ordenado, no metódico, que no cumple con las recomendaciones del médico, puede verse alguna deshidratación, pero es lo de menos. ¿Ya? Es lo de menos. Pero con una pérdida, lógicamente tenemos la depresión. Cuando hay ya patologías que desequilibran las diarreas, por ejemplo, vómitos, diarreas. En un momento uno se puede deshidratar rápidamente. Una patología de la deshidratación es la cólera que ha pasado. Y tenemos aquí un extremo de 60 voluntad. 60 se aproxima a la edad adulta, y 90 a los recién nacidos con la vida embrionaria, prácticamente algo, ¿no? Prácticamente algo. El agua y los productos resultantes de la disociación, que es el oxidrido, por una parte, y el hidrógeno, son factores en la determinación de la estructura y propiedades biológicas de las proteínas y los nutrientes que vamos a ver enseguida. Es decir, son responsables de la estructura. Los líquidos corporales no van a dar constancia en la concentración de sus componentes iónicos, pero a un pH adecuado, una temperatura adecuada, y tienen mecanismos muy efectivos para su eliminación y sistemas protectores contra la pérdida de la hormona antidiurética, el riñón, los más principales, los reguladores, de mantener el medio interno de nuestro organismo equilibrado. Y ese desequilibrio hídrico se acompaña también de tres elementos químicos importantes. ¿Cuáles son tres elementos químicos importantes que están acompañando casi todas las deshidrataciones? Uno, sodio, cloro y potasio. Los tres. Sodio, cloro y potasio. ¿No es verdad? Entonces ya, calma, vamos a decir lo que es. La estructura tetraédrica, entonces aquí tenemos el oxígeno que no comparte sus electrones en este oxígeno, pero sí comparte con el hidrógeno y con el hidrógeno. Dos hidrógenos y un oxígeno son la hidrógeno. Pero estos electrones son los más importantes porque tienen importancia en la formación de los puentes de hidrógeno. Entonces, es una propiedad importante de la una propiedad muy importante. La molécula de agua tiene carácter tetraédrico con el oxígeno receptor e hidrógenos dispuestos en los dos vértices, ¿verdad? Quedando los otros dos ocupados por electrones no compartidos. Estos dos electrones no están compartidos. El ángulo formado entre ambos es 105 grados. ¿Verdad? Entonces, estos puentes de hidrógeno. Y me puede decir que cuál es la característica del puente de hidrógeno. Viendo la figura, nada más. Sí, el hidrógeno se conecta a la molécula de oxígeno. Exactamente, esa es la peculiaridad. Estos solitos dos moléculas de agua, estos dos electrones no compartidos, sirven
hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, oxígeno. Entonces, la interacción electrostática entre el núcleo del hidrógeno y una molécula de agua y el par de electrones no compatibles, el par de electrones es el oxígeno. Entonces, estos puntos hidrógenos sí sirven bastante, inclusive para fortalecer alguna estructura química. Los puentes de hidrógeno se realizan proteínas y ácidos nucleicos. Aquí tenemos un alcohol. Hasta aquí es el alcohol. Y este alcohol forma un puente de hidrógeno con una molécula de azar. Aquí tenemos el grupo carboxílico, que lo vamos a ver más claramente. Vamos a desarrollar. Grupo carboxílico. Y el grupo amino. ¿Quiénes participan? El oxígeno y el hidrógeno. Son puentes que sirven lógicamente para fortalecer el estructura del proteína, pero vamos a conseguir. El agua es un nucleófilo excelente. Esto del nucleófilo es precisamente a reacción molecular de compartir, destruir enlaces y formar otros enlaces. ¿Ya? Destruimos un enlace y formamos. Aquí, por ejemplo, tenemos este compuesto que tiene un enlace y otro compuesto solo. Los nucleófilos excelentes buscan y rompen este enlace, pero para dar lugar a otro tipo de compuesto, A con B, y que la libre B. Si no se rompiera el enlace, lógicamente no se podría cambiar. Cambiamos una composición, ¿verdad? Muchas reacciones metabólicas involucran el ataque. Se refiere a los enlaces por moléculas o iones abundantes en electrones conocidos como nucleófilos. Busca núcleos. A los centros positivos llamados electrónicos. El oxígeno tiene sus electrones, ¿verdad? Estaban libres. Y esos electrones van captan aquello para formar ¿no? Por ejemplo, dice, la estructura y formación de enlaces covalentes involucran a nucleófilos abundantes en electrones. Rompemos esto para realizar otro, pero con otro enlace con otro compuesto diferente. La liberación del glucósido, es decir, la liberación de glucosa del glucógeno, se va a hacer a través de la estructura de estos enlaces. Y así, liberamos una molécula, otra molécula, porque vamos a un enlace. ¿No? Se van a ver un día más claramente, por favor. ¿No más? No, está bien. No, no voy a. Aquí aquí tenemos una unión grupo carboxílico y químico. Siempre en una proteína de 60, decimos de cientos, el grupo amino está a la izquierda y el grupo carboxílico a la derecha. Aquí tenemos el grupo amino a la izquierda, carboxílico a la derecha. Entonces, cuando reacciona el grupo amino con el carboxílico, se libera un montón de agua para formar este enlace peptídico. Estos son dos aminoácidos. Ya hemos unido. Claro que ahí participa el código genético. Esto es un ejemplo nada más de cómo, de verdad, el agua es importante. Aquí vamos a liberar una molécula de agua. Aquí tenemos otro ejemplo, la estructura cíclica de la glucosa. Esa es la primera. Aquí hay cíclica, estructura de la carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. La unión glucosílica. Carbono
¿Qué hacemos acá? Cuando nosotros unimos, en este caso vamos a unir dos moléculas de glucosa, hacemos participar aquí. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 hidrógenos, ¿verdad? Aquí está 1, 2 y formando parte del lado están los otros dos hidrógenos. Y aquí tenemos un oxígeno, dos oxígenos. Y un oxígeno forma parte del agua y dos oxígenos forman el enlace. Esto es un enlace realmente simple. Si nosotros cambiamos de dirección la flecha, ¿qué va a ocurrir? Aquí, en este momento, es un disacárido, que es la maltosa, o maltosa. Pero si cambiamos la dirección de la flecha y metemos un rodeo, ¿qué obtenemos? Dos glucosas. Al construir, esto es una síntesis, estamos sintetizando un poco, por decirlo. Al construir, liberamos agua. Al degradar, consumimos agua. Por eso llamamos hidrolizar. Aquí no, es al revés. Y estamos hidrolizando esta maltosa. Porque vamos a meter una molécula de agua acá para romper el enlace entre dos moléculas de glucosa. ¿Verdad? ¿Está claro? Si quieren dudar al respecto, la verdad. Solamente estamos viendo el comportamiento del agua, lo que tiene importancia en la síntesis o en la degradación de tanto las proteínas como también de los carbohidratos y también de los lípidos. Entonces, la molécula de agua es fundamental tanto para la síntesis como para la degradación. Ese es el concepto que nosotros vamos a revelar. Lo demás ya, poco a poco, vamos a ir viendo. ¿Ya? Las propiedades del agua. Lo más importante es un solvente universal dentro del organismo. Ahí es donde se va a combinar compuestos, donde se van a conocer enlaces, se va a haber actividad molecular, ¿no? Pero tiene otras propiedades también que la vamos a ver, porque nos da una fase. Disolvente de sustancias polares, disolvente de moléculas antifáticas que tienen doble solubilidad. Son hidrógenos, capacidad de hidratación de los iones, los iones no pueden hidratar constantemente. Alta conductividad térmica, sabemos que el agua es un buen conductor de la electricidad. El calor de evaporación, cuánto necesitamos, cuánto pierde evaporamos agua, energía, ¿verdad? Nosotros, a través del ejercicio físico, ya es un gasto de energía. Y si lo hacemos como en un gimnasio, en una hora, pierde energía a través del ejercicio. Porque para perder un poquito de agua necesitamos invertir mucha energía. Bastante. Unos más que otros. Otros solamente ver la pelota y estamos jugando, pero otros no. Puede un poco más. Es variable. El calor, alto calor específico, la densidad de máxima de 2 centígrados, es decir, que se forma un casquete en el interior, y debajo de ese casquete se está protegiendo esa cantidad de temperatura 4 grados centígrados. Porque si no, no habría vida en los polos. Ahí. Alta temperatura de ebullición. ¿De cuánto a cuánto es líquido? De 0
Bienvenido a